Dormí en tu cama, ranchero, prepárate, vamos a tener un hijo, dijo la fugitiva apache. El ranchero vivía solo desde hacía muchos años. Su casa era sencilla, hecha de madera vieja y piedra, levantada con sus propias manos en medio de un territorio duro y silencioso. Cada mañana se despertaba antes de que saliera el sol, revisaba a los animales, arreglaba cercas y trabajaba la tierra sin esperar nada más que sobrevivir un día más. No hablaba mucho con nadie. La gente del pueblo lo conocía como un hombre serio, trabajador y callado, alguien que no se metía en problemas ni hacía preguntas innecesarias. Aquella noche el viento soplaba con fuerza. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y no se veían estrellas. El ranchero estaba cerrando el granero cuando escuchó un ruido extraño, como pasos torpes entre los arbustos. Al principio pensó que sería un animal herido, pero el sonido no era regular. Había algo desesperado en ese movimiento. Tomó una lámpara y se acercó con cuidado, sin hacer ruido. Entre las sombras vio una figura humana caer de rodillas. Era una mujer. Su ropa estaba rota y sucia, su cabello largo y desordenado, y tenía una herida visible en el brazo. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido durante horas. Cuando levantó la mirada, sus ojos reflejaban miedo y cansancio, pero también una fuerza que no se apaga fácilmente. El ranchero se quedó inmóvil unos segundos. Sabía reconocer los rasgos de una apache. En esa región, ayudar a alguien así podía traer muchos problemas. Las autoridades perseguían a los fugitivos sin piedad, y cualquiera que diera refugio podía pagar un precio alto. Aún así, algo dentro de él no le permitió darse la vuelta. No era un héroe ni un hombre valiente, pero tampoco podía ignorar a alguien que estaba a punto de caer. Sin decir una palabra, se acercó despacio y le ofreció la mano. La mujer dudó, pero al final la aceptó. Sus piernas temblaban y apenas podía mantenerse en pie. Él la llevó hasta la casa, la sentó cerca del fuego y le dio agua. Ella bebió con ansiedad, como si ese simple gesto fuera lo único que la mantenía consciente. El silencio entre ambos era pesado. El ranchero no preguntó su nombre ni de dónde venía. Ella tampoco explicó nada. Sabían que las palabras podían complicar las cosas. Él limpió la herida con cuidado y la cubrió con un paño limpio. No fue un momento íntimo ni romántico, solo dos personas compartiendo una necesidad básica, sobrevivir. La noche avanzó lentamente. Afuera, el viento seguía golpeando las paredes. La mujer cerró los ojos, agotada, pero se despertaba a cada ruido. El ranchero le ofreció la cama y él se sentó en una silla, cerca de la puerta, por si alguien llegaba. No confiaba del todo en ella, pero tampoco la veía como una amenaza. Era alguien que había huido demasiado tiempo. Durante los días siguientes, ella se quedó en el rancho. El ranchero le explicó, con pocas palabras, que no podía quedarse mucho tiempo, pero mientras sanara, estaría a salvo. Ella aceptó sin discutir. Ayudaba en lo que podía, limpiando, preparando comida sencilla y observando todo con atención. No hablaba de su pasado, pero a veces, cuando creía que él no la miraba, se quedaba quieta, como recordando cosas que prefería olvidar. La convivencia era extraña. No eran amigos, pero tampoco enemigos. Compartían comidas en silencio y se cruzaban miradas que decían más que cualquier conversación. El ranchero notaba que ella tenía una presencia fuerte. No era frágil, aunque estuviera herida. Cada movimiento suyo mostraba resistencia y determinación. Por las noches, el miedo regresaba. Ambos sabían que podían encontrarlos. La mujer se levantaba sobresaltada y caminaba por la casa, observando por la ventana. El ranchero fingía dormir, pero estaba atento a cada sonido. En ese espacio cerrado, el tiempo parecía detenerse y las emociones se acumulaban sin salida. Una noche especialmente fría, la mujer comenzó a temblar. No era solo el clima. El cansancio, el dolor y la tensión la vencieron.
El ranchero le acercó una manta y le indicó que descansara. Ella dudó, pero al final se acostó en la cama. Él se sentó cerca, como otras noches. El silencio se hizo más profundo, casi pesado. Con el paso de las horas, algo cambió. No hubo palabras claras ni promesas. Fue una cercanía nacida del miedo compartido y de la soledad. Dos personas distintas, de mundos opuestos, buscando un poco de calor humano en medio de la incertidumbre. Nada fue planeado, nada fue pensado para el futuro. Fue un momento breve que ninguno de los dos supo cómo nombrar. Al amanecer, el ranchero salió temprano a trabajar. Necesitaba despejar la mente. Mientras arreglaba una cerca rota, pensaba en lo que había pasado. No sentía orgullo ni culpa, solo confusión. Sabía que la mujer se iría pronto y que su vida volvería a la normalidad, o eso creía. Cuando regresó a la casa, ella estaba sentada a la mesa, mirando fijamente al suelo. Alzó la vista y lo observó con una calma extraña. No dijo nada en ese momento. Él tampoco. Ambos sabían que algo se había roto y creado al mismo tiempo. Ese día transcurrió lento. El aire estaba cargado de tensión. La mujer parecía más seria que antes, más distante. El ranchero intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a la casa. No entendía por qué le importaba tanto. Al caer la tarde, ella se levantó y comenzó a preparar sus cosas. Dijo que pronto se iría. Su herida estaba mejor y no quería causarle problemas. El ranchero asintió, aunque una parte de él no quería que se fuera tan rápido. No sabía por qué, pero sentía que esa historia no había terminado. La noche volvió a cubrir el rancho. El viento se calmó, pero el silencio era aún más fuerte. Ambos sabían que el día siguiente traería cambios. Ninguno imaginaba todavía la magnitud de lo que estaba por venir, ni cómo ese breve refugio marcaría sus vidas para siempre. Si quieres, cuando lo indiques, continuó con parte 2 en el mismo estilo y extensión. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de rutina y tensión. La mujer apache se adaptó poco a poco al rancho, aunque siempre mantenía cierta distancia. El ranchero observaba cada uno de sus movimientos. Ella era cuidadosa, silenciosa, y parecía medir sus palabras y gestos como si estuviera calculando los riesgos de cada acción. No hablaba de su pasado, pero a veces su mirada se perdía, mostrando recuerdos dolorosos que no podía compartir. El ranchero, por su parte, continuaba con sus tareas diarias. Alimentaba a los animales, revisaba los cercos y mantenía el rancho limpio. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía una curiosidad silenciosa. No sabía cómo era posible, pero su presencia empezaba a afectar sus pensamientos. No entendía por qué le importaba lo que hiciera o dijera, y eso lo desconcertaba. Durante la mañana, la mujer ayudaba a preparar el desayuno. Cortaba pan, calentaba agua y organizaba la comida de manera meticulosa. Sus movimientos eran rápidos y seguros, como si hubiera aprendido a sobrevivir en situaciones mucho peores que esta. El ranchero la miraba en silencio, sintiendo una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que, aunque parecía débil por su estado físico, ella era mucho más fuerte de lo que mostraba. El silencio en el rancho era interrumpido solo por el sonido de los animales o el viento que golpeaba la vieja estructura de madera. A veces, la mujer se sentaba junto a la ventana y miraba hacia el horizonte, como si esperara algo que nunca llegaría. El ranchero no preguntaba nada. Sabía que los secretos no se forzaban, y que cualquier presión podía romper la frágil confianza que se había creado entre ellos. Una tarde, mientras reparaba un cercado dañado por el viento, el ranchero escuchó a la mujer murmurando algo para sí misma. No entendió las palabras, pero el tono estaba cargado de emoción. Se acercó lentamente, sin interrumpirla. Ella no se sorprendió de su presencia, pero tampoco levantó la mirada. Permaneció en silencio, moviendo sus manos nerviosamente mientras tocaba un trozo de tela que había recogido del suelo.
El ranchero comprendió que, aunque ella estaba a salvo físicamente, su mente seguía atrapada en un pasado lleno de miedo. No era solo la fuga de enemigos o la violencia que había vivido, era la sensación de nunca poder descansar, de siempre tener que mantenerse alerta. Él también entendía eso, pero de manera diferente. Su soledad era voluntaria, mientras que la de ella era impuesta. Esa diferencia los acercaba y, al mismo tiempo, los mantenía en tensión. Los días pasaron y, poco a poco, comenzaron a surgir pequeñas conversaciones. Al principio eran simples, qué comerían, cómo cuidar los animales, cuál era el clima esperado. Con el tiempo, esas conversaciones se hicieron más personales, aunque todavía cautelosas. Ella compartía historias de la naturaleza, de las plantas y de los animales, sin revelar demasiado sobre su pasado. Él escuchaba atentamente, aprendiendo a conocerla sin invadir su espacio. Una tarde, mientras la mujer recogía leña, resbaló en una piedra mojada y cayó. El ranchero corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. Sus manos se tocaron brevemente y, por un instante, ambos sintieron algo que no sabían cómo nombrar. No era amor ni amistad exactamente, pero era una conexión profunda que surgía del cuidado y de la necesidad mutua. Ninguno de los dos habló de ello, pero el aire alrededor se volvió más denso, cargado de emociones contenidas. El rancho, que antes era un lugar silencioso y predecible, comenzó a llenarse de pequeños cambios. La mujer apache empezó a organizar la cocina, a limpiar con más cuidado y a sugerir maneras de hacer el trabajo más eficiente. El ranchero notaba estas cosas y aunque a veces se resistía a los cambios, también sentía una extraña gratitud. No solo por la ayuda, sino por la sensación de compañía que, hasta ese momento, había olvidado que necesitaba. Una noche, mientras el viento golpeaba con fuerza el techo de la casa, el ranchero estaba sentado cerca del fuego observando a la mujer. Ella estaba en la cama, pero no dormía. Sus ojos seguían fijos en la puerta, vigilando el exterior. Él entendió que, aunque estaba segura físicamente, su mente no podía relajarse. Se sentó a su lado y, sin palabras, simplemente estuvo presente. Ese gesto silencioso fue suficiente para que ella se sintiera un poco más tranquila. Durante los días siguientes, comenzaron a compartir más momentos juntos. A veces se sentaban a observar los animales, otras veces simplemente miraban el horizonte. No necesitaban hablar para entenderse. La mujer enseñaba pequeñas técnicas de supervivencia, como reconocer plantas comestibles o cómo encontrar agua en lugares secos. Él aprendía con interés, agradecido por su conocimiento y por la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. Cada vez que el viento soplaba fuerte, cada vez que alguien pasaba cerca del rancho, la mujer se tensaba. Su instinto de supervivencia no la dejaba olvidar que estaba en peligro. El ranchero trataba de calmarla, pero sabía que no podía borrar sus miedos. Todo lo que podía hacer era ofrecer protección y un lugar seguro, aunque fuera temporal. Un día, mientras recogían verduras del huerto, la mujer se detuvo y lo miró fijamente. Él la observó, sin decir nada. Después de unos segundos, ella respiró hondo y, por primera vez, habló sobre su familia, sin dar nombres ni detalles específicos. Habló de su hogar, de lo que había perdido y de lo que había tenido que dejar atrás. Sus palabras eran suaves, llenas de tristeza, pero también de orgullo. El ranchero escuchó, comprendiendo que ella no necesitaba consejos ni soluciones, solo alguien que escuchara sin juzgar. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se volvió más compleja. No había promesas ni compromisos, pero sí una cercanía silenciosa que ninguno de los dos podía ignorar. Cada gesto, cada mirada, cada pequeño acto de cuidado construía un vínculo que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Una noche, mientras cenaban, la mujer dejó escapar un comentario que sorprendió al ranchero. Habló de la posibilidad de quedarse, de construir algo juntos, aunque fuera solo por un tiempo. Él se quedó en silencio, procesando la idea.
No era una decisión fácil. Aceptar implicaba arriesgarse, cambiar su vida solitaria y enfrentarse a un futuro incierto. Sin embargo, también sentía que no podía simplemente dejar que ella se fuera sin considerar lo que ambos habían compartido. El ranchero decidió no responder de inmediato. En lugar de eso, la miró a los ojos y le ofreció una sonrisa leve, un gesto simple pero lleno de significado. La mujer entendió el mensaje. No había palabras suficientes para expresar lo que sentían, pero la comprensión mutua estaba presente. Ese pequeño momento se convirtió en un punto de inflexión, un instante en el que ambos comenzaron a considerar la posibilidad de un futuro diferente. Al día siguiente, la mujer pasó más tiempo fuera de la casa, explorando los alrededores con precaución. El ranchero la observaba desde la distancia, preocupado, pero también admirado por su valentía y determinación. A veces se preguntaba cómo alguien podía haber sobrevivido tanto tiempo sola en un mundo tan peligroso, y al mismo tiempo, cómo esa misma fuerza podía inspirarle a él a ser mejor, más atento, más humano. Durante esa semana, comenzaron a surgir pequeños conflictos. No eran peleas graves, solo desacuerdos sobre cómo hacer ciertas tareas o cómo organizar la casa. Cada vez que discutían, ambos se sentían incómodos, pero también aprendían a comunicarse mejor. Era un proceso lento, lleno de paciencia y ajustes. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a depender del otro, y aún así, lo hacían de manera natural. Una tarde, mientras arreglaban la cerca juntos, la mujer resbaló nuevamente. Esta vez no cayó, pero el susto fue suficiente para que el ranchero la sostuviera firmemente. Sus manos se tocaron y, por un instante, ambos se miraron fijamente. En ese silencio compartido, algo cambió. Era como si entendieran que la conexión entre ellos ya no era solo circunstancial. Había algo más profundo creciendo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Con cada día que pasaba, la mujer apache empezaba a mostrar señales de confianza. Comenzó a compartir detalles más pequeños de su vida, de sus costumbres y de sus formas de ver el mundo. El ranchero escuchaba con atención, aprendiendo a valorar sus conocimientos y su perspectiva. Al mismo tiempo, ella empezaba a confiar en él de manera sutil, aceptando su presencia y su cuidado como algo natural, no impuesto. Aunque ambos sabían que su tiempo juntos podía ser limitado, cada momento compartido adquiría un significado especial. Desde pequeñas comidas hasta caminatas por el terreno, cada instante estaba cargado de emociones contenidas, de respeto mutuo y de una sensación de seguridad que ninguno había experimentado antes. Y así, la relación entre el ranchero y la mujer apache continuaba creciendo, construida sobre la paciencia, la comprensión y la resiliencia. No era perfecta ni sencilla, pero era real. Ambos comenzaban a descubrir que, a pesar del miedo y la incertidumbre, era posible encontrar un vínculo fuerte y significativo, incluso en las circunstancias más difíciles. El tiempo continuó pasando en el rancho, y la relación entre el ranchero y la mujer apache seguía evolucionando de manera silenciosa pero profunda. Ambos habían aprendido a confiar el uno en el otro, aunque esa confianza todavía estaba teñida de precaución. La mujer mostraba cada vez más habilidades para sobrevivir en un entorno que le era extraño, mientras que el ranchero comenzaba a entender que ayudarla significaba también aceptar las emociones y miedos que traía consigo. Un día, mientras el sol iluminaba las colinas cercanas, la mujer se sentó frente al ranchero con una expresión seria. Él estaba ocupado reparando una parte de la cerca, pero levantó la vista al notar su mirada. Por un momento, el silencio entre ellos se volvió intenso. Ella respiró hondo y, con una voz firme pero tranquila, le dijo que tenía algo importante que contarle. El ranchero dejó de trabajar y la miró atentamente, sin interrumpirla. Sabía que sus palabras serían significativas, aunque no imaginaba hasta qué punto. «Voy a tener un hijo», dijo ella finalmente. «Y tú eres el padre». El ranchero quedó paralizado. Sus manos, que apenas unos segundos antes sostenían el martillo y los clavos, cayeron lentamente al suelo.
Sintió que el mundo se detenía por un instante. No era solo la noticia de un hijo, era todo lo que eso implicaba: responsabilidad, peligro y un cambio total en su vida. Miró a la mujer, que lo observaba con una mezcla de serenidad y vulnerabilidad. No había miedo en sus ojos, había certeza. Al principio, el ranchero no dijo nada. Intentó procesar la información sin perder la calma, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo iba a manejar esa situación? ¿Cómo afectaría su vida en el rancho? ¿Cómo podría protegerla y, al mismo tiempo, enfrentar la opinión de la gente del pueblo? Todo se mezclaba en su cabeza, y la incertidumbre lo hizo retroceder un poco emocionalmente. La mujer, al ver su reacción, no se molestó ni se alteró. Ella estaba acostumbrada a que la vida presentara desafíos difíciles y no esperaba que él reaccionara con entusiasmo inmediato. Sin embargo, había una sinceridad en sus palabras que no podía ignorar. No había reproches, ni demandas, solo una verdad que debía ser aceptada. Su mirada le pedía comprensión y apoyo, no juicio ni rechazo. Con el paso de los minutos, el ranchero comenzó a hablar lentamente, con cuidado. Le explicó que no estaba seguro de estar preparado para una situación así. La idea de un hijo, de asumir responsabilidades de manera repentina, lo abrumaba. No era que no le importara, sino que nunca había enfrentado algo tan grande por sí mismo. La mujer lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, comprendiendo que su reacción era natural. Ambos se sentaron en silencio durante un largo rato. Afuera, los animales seguían su rutina diaria y el viento soplaba suavemente sobre el rancho. No había necesidad de palabras adicionales. El silencio mismo comunicaba lo que sentían: miedo, sorpresa, pero también una conexión que comenzaba a volverse más fuerte. Sabían que, a partir de ese momento, nada sería igual. Durante los días siguientes, la noticia se convirtió en un tema silencioso pero constante. La mujer seguía con su rutina diaria, pero a veces se detenía para tocar su vientre con delicadeza, recordando la nueva vida que llevaba dentro. El ranchero, por su parte, comenzó a pensar en formas de protegerla y preparar el rancho para la llegada del hijo. Aunque todavía había dudas y temores, algo dentro de él cambiaba lentamente, empezaba a aceptar que su vida solitaria estaba por transformarse. El rancho, que antes parecía un lugar tranquilo y rutinario, comenzó a llenarse de pequeños preparativos. Él arreglaba partes de la casa que antes había ignorado, limpiaba rincones olvidados y organizaba espacios para la llegada de un bebé. La mujer observaba cada acción con atención, a veces ofreciendo sugerencias, otras veces simplemente sonriendo con aprobación. Cada gesto compartido fortalecía el vínculo entre ellos. Una tarde, mientras caminaban juntos por el terreno para revisar los cercos, la mujer le habló sobre cómo imaginaba el futuro. No eran planes detallados ni promesas exageradas, sino ideas sencillas de convivencia, cuidado y apoyo mutuo. Habló de enseñar al hijo a respetar la naturaleza, a conocer las plantas y los animales, y a valorar la vida simple. El ranchero escuchaba con interés, sorprendido de lo mucho que él también quería aprender y enseñar. A medida que la noticia del embarazo se asentaba, también comenzaron a surgir preocupaciones. La mujer apache temía por su seguridad y la del bebé. Su experiencia le decía que la vida no siempre era amable y que estar en un territorio desconocido podía traer problemas inesperados. El ranchero compartía sus propios temores, cómo protegerla sin exponerlos a peligros, cómo enfrentar a la comunidad y cómo asumir su rol como padre sin experiencia previa. Ambos estaban conscientes de que la realidad sería desafiante, pero también sabían que podían apoyarse mutuamente. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, la mujer se acercó al ranchero y le tomó la mano. No dijo nada, pero su gesto comunicaba confianza y necesidad de compañía. Él respondió apretando suavemente su mano, reconociendo sin palabras que estaban juntos en esto. La conexión que habían desarrollado durante los días de refugio se volvía ahora más profunda y significativa. No era solo cuidado mutuo,
sino un compromiso silencioso que nacía de la comprensión y la aceptación. Durante las semanas siguientes, la rutina diaria del rancho continuó, pero con un sentido renovado. Cada tarea, cada paseo por el terreno, cada comida compartida adquiría un significado especial. Ambos se esforzaban por mantener un ambiente seguro y armonioso, conscientes de que la llegada del hijo cambiaría todo. Sin embargo, la preparación no se limitaba a lo físico, también era emocional. Comenzaron a hablar más de sus miedos, de sus expectativas y de sus deseos, construyendo una relación basada en la honestidad y la confianza. El ranchero comenzó a notar cambios en sí mismo. Su actitud hacia la vida se volvía más reflexiva, más protectora y, al mismo tiempo, más abierta. Comprendió que la responsabilidad que estaba por asumir no era solo una carga, sino también una oportunidad para crecer, para aprender y para crear algo significativo. La mujer, por su parte, mostraba una calma y determinación admirables. A pesar de las dificultades, parecía segura de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Un día, mientras preparaban la comida, la mujer compartió recuerdos de su infancia, de su cultura y de sus tradiciones. No era una charla larga ni detallada, pero cada historia enseñaba algo valioso. El ranchero escuchaba con atención, aprendiendo sobre un mundo que él desconocía, y comprendiendo la importancia de preservar esas enseñanzas para la nueva vida que estaba por llegar. La conversación fortaleció su vínculo y le permitió a él ver más allá de la situación inmediata. A medida que avanzaba el embarazo, también aumentaban las precauciones. El ranchero revisaba constantemente la seguridad del rancho, asegurándose de que todo estuviera en orden. La mujer también se adaptaba, evitando esfuerzos innecesarios y confiando en él para las tareas más pesadas. Esa dependencia mutua no era una debilidad, sino una muestra de confianza y colaboración. Ambos estaban aprendiendo a vivir juntos de una manera nueva, consciente de los desafíos, pero también de las posibilidades. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche, la mujer se inclinó hacia él y le dijo algo que lo hizo sentir un nudo en el pecho: aunque no lo entiendas completamente ahora, sé que serás un buen padre. Él la miró, sorprendido y emocionado al mismo tiempo. Nunca había pensado en sí mismo como un padre, y escuchar esas palabras lo hizo reflexionar sobre el futuro que estaba por enfrentar. Comprendió que, aunque había incertidumbre, también había esperanza y un propósito claro. Los días continuaron llenos de preparación, conversaciones y momentos compartidos. Cada gesto cotidiano adquiría un nuevo significado, y la rutina del rancho se transformaba en algo más que simples tareas. Era la construcción de un hogar, aunque pequeño y humilde, lleno de cuidado, respeto y expectativa por la nueva vida que llegaría. Ambos comenzaron a imaginar un futuro donde la familia sería el centro, donde aprenderían juntos y enfrentarían los retos como un equipo. Sin embargo, la realidad no desaparecía. La mujer seguía consciente de los riesgos de estar en un territorio que no era completamente seguro. El ranchero también sabía que la vida cambiaría drásticamente con la llegada del hijo. Aún así, ambos decidieron enfrentar los desafíos con valentía. La confianza y el afecto que habían desarrollado les daba fuerza para continuar, día tras día, construyendo un vínculo sólido que sería fundamental en los tiempos difíciles que se avecinaban. Así, entre tareas, conversaciones, preparación y silencios llenos de significado, la mujer apache y el ranchero continuaron compartiendo su vida en el rancho. La noticia del hijo no había hecho que todo fuera fácil, pero sí había creado un lazo profundo entre ellos, basado en respeto, cuidado y la aceptación de la realidad tal como era. Ambos comprendían que su vida estaba cambiando, y aunque el futuro era incierto, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, apoyándose mutuamente y construyendo un hogar lleno de posibilidades. Con el paso de los días, la vida en el rancho comenzó a cambiar de manera notable. La noticia del embarazo de la mujer apache había traído consigo una mezcla de emoción, responsabilidad y tensión que ninguno de los dos había anticipado. Cada tarea cotidiana se volvió más importante, cada decisión parecía tener un peso mayor,
y ambos comprendieron que ya no podían vivir únicamente para sí mismos. La futura llegada de un hijo transformaba todo, desde los detalles más pequeños hasta la visión del futuro que ambos compartían. El ranchero se volvió más consciente de su entorno. Cada vez que salía al campo, revisaba no solo las cercas y los animales, sino también los caminos por los que alguien podría acercarse al rancho. Sabía que proteger a la mujer y al bebé era ahora su prioridad. Sus acciones se volvieron más meticulosas y cada noche revisaba la casa, asegurándose de que estuviera segura. No era paranoia, era preparación. La experiencia le enseñaba que la vida podía cambiar en un instante y que un descuido podría tener consecuencias graves. La mujer, por su parte, también ajustaba su comportamiento. Ya no era la misma que había llegado al rancho semanas atrás. Aunque seguía siendo independiente y fuerte, comenzó a confiar más en el ranchero, permitiendo que él realizara tareas que antes hubiera hecho sola. Aprendió a aceptar ayuda sin sentir que perdía su autonomía. Cada gesto de colaboración fortalecía la relación entre ellos y construía una rutina más estable y segura. Una tarde, mientras recogían leña cerca del bosque, se dieron cuenta de que no estaban solos. Una figura apareció entre los árboles, observándolos desde la distancia. La mujer tensó los músculos, lista para correr si era necesario, mientras el ranchero se colocaba delante de ella, protegiéndola. La figura resultó ser un viajero que pasaba por la zona, pero la tensión sirvió como recordatorio de los riesgos que enfrentaban. Ambos comprendieron que la vida tranquila que habían imaginado no podía darse por garantizada. Ese evento los llevó a conversaciones largas y serias. La mujer habló de los peligros de su pasado, de enemigos que podrían buscarla y de la necesidad de mantener un perfil bajo. El ranchero compartió sus propios miedos, cómo enfrentarían las críticas del pueblo, cómo protegerían a un niño indefenso y cómo lidiarían con la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. Fue un diálogo difícil, lleno de incertidumbre, pero también de honestidad. Ninguno intentó minimizar los riesgos, ambos los enfrentaban con realismo. El ranchero comenzó a realizar cambios en el rancho para aumentar la seguridad. Reforzó las puertas, construyó una pequeña cerca adicional y organizó los espacios de manera que fuera más fácil proteger a la mujer y al futuro bebé. Cada acción que tomaban no solo fortalecía la seguridad física, sino también la confianza de la mujer en él. Ella, a su vez, compartía consejos aprendidos en su vida como apache sobre cómo mantenerse alerta y cómo anticipar problemas. Juntos, combinaban conocimiento y experiencia para crear un refugio más seguro. Mientras tanto, los sentimientos entre ellos continuaban evolucionando. No eran aún palabras de amor, pero había un respeto profundo y un vínculo emocional que se hacía cada vez más fuerte. Cada gesto de cuidado, cada mirada de comprensión y cada momento compartido fortalecía esa conexión. El ranchero se daba cuenta de que la relación ya no podía ser solo circunstancial, estaban unidos por la vida que se estaba formando y por la necesidad de apoyarse mutuamente. Una mañana, la mujer le pidió al ranchero que la acompañara a un río cercano. Allí, en un lugar apartado, ella comenzó a hablar más sobre su historia y su cultura. No reveló todos los detalles, pero compartió enseñanzas y tradiciones importantes que esperaba transmitir a su hijo. El ranchero escuchaba atentamente, reconociendo que aprender sobre su mundo era esencial para comprenderla a ella y para preparar el entorno adecuado para su hijo. Esa experiencia fortaleció la relación, mostrando que la crianza de un hijo requeriría comprensión y respeto mutuo. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, la mujer se sentía vulnerable y temerosa. Los recuerdos de persecuciones y dificultades regresaban en momentos inesperados, generando ansiedad. El ranchero aprendió a reconocer esas señales y a actuar con paciencia y calma. Le ofrecía apoyo físico y emocional, sin presionarla ni invadir su espacio. Cada acto de cuidado era un paso más hacia la construcción de confianza, y ella comenzaba a aceptar que podía depender de alguien sin perder su independencia. Con la llegada de la primavera, el rancho se llenó de actividad.
Los animales necesitaban más atención, los cultivos requerían cuidado constante, y ambos trabajaban en equipo para mantener todo en orden. La mujer, a pesar de su embarazo, no quería quedarse inactiva y buscaba maneras de colaborar sin arriesgar su salud. El ranchero valoraba su esfuerzo y la alentaba a participar en lo que podía, equilibrando trabajo y descanso. La vida diaria se convirtió en una danza de cooperación, donde cada decisión tenía en cuenta la seguridad y el bienestar de todos. Un día, mientras estaban en el huerto, la mujer detuvo su trabajo y miró al ranchero con una expresión seria. Le dijo que había pensado en lo que sucedería después de la llegada del bebé y que quería que ambos tuvieran un plan claro. La conversación fue intensa. Hablaron sobre cómo cuidar al niño, cómo organizar las tareas y cómo protegerse de cualquier peligro externo. Aunque no podían predecir todo, acordaron estrategias básicas que les darían mayor seguridad y tranquilidad. Al caer la tarde, regresaron a la casa cansados pero satisfechos. El ranchero observó a la mujer mientras descansaba y notó la fuerza y determinación que aún brillaban en sus ojos. Comprendió que enfrentar el futuro requeriría no solo trabajo físico, sino también fortaleza emocional y colaboración constante. El embarazo no solo cambiaba sus vidas, también les enseñaba a ambos la importancia de confiar en el otro y de actuar con responsabilidad. Los días siguientes trajeron desafíos inesperados. Una tormenta fuerte azotó la zona, derribando árboles y dañando parte de las cercas. Ambos trabajaron juntos durante horas para reparar los daños, conscientes de que la seguridad del rancho dependía de su esfuerzo. La mujer, aunque agotada, se mantuvo firme y el ranchero sintió un profundo respeto por su resistencia. Esa experiencia reforzó la idea de que enfrentarían cualquier adversidad juntos, confiando en sus habilidades y en su colaboración mutua. Además de los desafíos externos, comenzaron a surgir preocupaciones sobre la salud y el bienestar de la mujer y el bebé. Consultaron sobre alimentos nutritivos, cuidados preventivos y precauciones durante el embarazo. Aunque no tenían acceso a expertos, investigaban y aplicaban lo que aprendían de manera práctica. Cada paso que daban juntos fortalecía su vínculo y les daba confianza en su capacidad para enfrentar lo que viniera. Una noche, mientras la mujer descansaba, el ranchero reflexionaba sobre los cambios que habían vivido juntos. Recordaba cómo había sido su vida antes de que ella llegara, solitaria, predecible y sin grandes emociones. Ahora, todo era diferente. La responsabilidad, la incertidumbre y la esperanza por el futuro llenaban cada momento de su día. Se dio cuenta de que, a pesar de los miedos y desafíos, estaba dispuesto a asumir un rol que jamás había imaginado: protector, guía y futuro padre. Con el paso del tiempo, también comenzaron a planear cómo integrarían al niño en la comunidad. Sabían que habría preguntas, miradas y juicios, pero acordaron que lo más importante era la seguridad y el bienestar de la mujer y del hijo. Cada conversación era un ejercicio de planificación y reflexión, construyendo un camino que les permitiría enfrentar la vida juntos con mayor seguridad y confianza. Durante esos días, surgieron pequeños momentos de ternura. La mujer compartía historias de su infancia, enseñaba canciones y juegos sencillos, y mostraba al ranchero cómo transmitir valores importantes. Él, a su vez, le enseñaba tareas del rancho y cómo organizar la vida diaria de manera eficiente. Ambos aprendían uno del otro, reconociendo que la crianza del hijo requeriría cooperación, respeto y paciencia. A medida que el embarazo avanzaba, también nacía la necesidad de tomar decisiones importantes sobre el futuro inmediato. ¿Debían quedarse en el rancho o buscar un lugar más seguro? ¿Cómo manejarían la llegada del niño sin poner en riesgo a la madre? Cada decisión implicaba riesgos, pero ambos estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. La confianza mutua se había convertido en la base sobre la que podían construir cualquier plan. Una tarde, mientras reparaban una parte de la casa dañada por la tormenta, la mujer se detuvo y miró al ranchero. Le dijo que, aunque sentía miedo, confiaba en él y en su capacidad para protegerlos. El ranchero sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad.
Comprendió que el vínculo que habían construido no era solo emocional, sino también un compromiso tangible de apoyo, cuidado y protección mutua. Ese reconocimiento silencioso fortaleció aún más su relación. Los días continuaron con trabajo, preparación y planificación. Cada acción, por pequeña que fuera, estaba impregnada de la intención de garantizar un futuro seguro para la mujer y el bebé. El ranchero y ella aprendieron a anticipar problemas, a comunicarse de manera efectiva y a apoyarse mutuamente en cada decisión. La vida en el rancho, que antes había sido solitaria y rutinaria, ahora estaba llena de propósito, emoción y esperanza. Así, entre desafíos externos, responsabilidades compartidas y decisiones difíciles, ambos comenzaron a comprender la magnitud de lo que se avecinaba. La llegada del hijo no solo cambiaría sus vidas, sino que también fortalecería el vínculo que habían construido durante semanas de convivencia. A pesar de los miedos, las dificultades y la incertidumbre, ambos estaban listos para enfrentar el futuro juntos, conscientes de que la colaboración, la confianza y el cuidado mutuo serían sus mejores aliados. Con la llegada del otoño, el rancho se preparaba para enfrentar los últimos meses antes del nacimiento del hijo. La mujer Apache había cambiado mucho desde que llegó, su fuerza, su paciencia y su determinación se habían intensificado. Cada día que pasaba, ella mostraba señales de que estaba lista para cuidar de su hijo y, al mismo tiempo, dependía de la protección y apoyo del ranchero. Él, por su parte, se había transformado en un hombre más responsable, atento y consciente de la importancia de cada decisión que tomaba. Ya no solo cuidaba de su rancho, ahora cuidaba de una familia que estaba por formarse. El rancho estaba más seguro que nunca. El ranchero había reforzado las cercas, arreglado los techos dañados y preparado un espacio cómodo para la llegada del niño. Cada detalle, desde la cuna improvisada hasta los utensilios de cocina y la ropa limpia, era pensado para que la mujer y el bebé estuvieran protegidos y cómodos. La planificación constante le daba tranquilidad y le recordaba que estaba asumiendo un rol que nunca antes había imaginado, ser responsable de otra vida. Los días se llenaban de tareas y preparación, pero también de momentos de cercanía. La mujer, aunque cansada y a veces inquieta por el futuro, encontraba consuelo en la presencia del ranchero. Él aprendía a leer sus emociones, a ofrecer apoyo sin invadirla y a anticipar lo que necesitaba. La relación que habían construido durante semanas de convivencia se había convertido en un lazo profundo, basado en respeto, confianza y cuidado mutuo. Ninguno de los dos necesitaba palabras elaboradas para entenderse, los gestos y la atención eran suficientes. Una mañana, mientras revisaban los cultivos, la mujer se detuvo y respiró hondo. Le dijo al ranchero que sentía miedo, no solo por el parto, sino por la vida que vendría después. El ranchero la tomó de la mano y le recordó que no estaban solos, que enfrentarían los desafíos juntos y que cada paso que daban los acercaba a un futuro más seguro y lleno de esperanza. Ella lo miró con gratitud y una sonrisa leve, comprendiendo que la fuerza de ambos sería la clave para superar cualquier obstáculo. Conforme se acercaba la fecha prevista para el nacimiento, comenzaron a surgir imprevistos. Una noche, una tormenta fuerte golpeó el rancho, derribando parte del techo de la casa y causando estragos en los cultivos. Ambos trabajaron durante horas para proteger el lugar y asegurarse de que nada pusiera en peligro a la mujer o al bebé. Esa experiencia fortaleció su confianza mutua y demostró que podían enfrentar juntos cualquier dificultad. Cada acción realizada durante la tormenta se convirtió en un recordatorio de la fuerza que tenían como equipo. Durante esos días, también surgieron momentos de calma y ternura. La mujer enseñaba al ranchero canciones y tradiciones de su cultura, hablándole de valores importantes que esperaba transmitir a su hijo. Él escuchaba con atención, reconociendo que comprender su historia y sus costumbres era esencial para criar al niño de manera respetuosa y amorosa. Esa interacción les permitió construir una conexión aún más profunda, basada en la comprensión mutua y el deseo de formar una familia sólida. El ranchero, por su parte, compartía sus conocimientos sobre la vida en el rancho,
cómo cuidar de los animales, cómo organizar los cultivos y cómo enfrentar los desafíos diarios. La mujer valoraba cada enseñanza y, aunque no podía realizar todas las tareas físicas debido al embarazo, participaba activamente en la planificación y organización de la vida diaria. Juntos aprendieron a equilibrar fuerza, conocimiento y cuidado, comprendiendo que la llegada del niño requeriría un esfuerzo conjunto y constante. Una tarde, mientras descansaban cerca del fuego, la mujer expresó sus preocupaciones sobre la reacción de la comunidad al enterarse del embarazo y de su presencia en el rancho. El ranchero la escuchó con paciencia y luego le aseguró que protegería su privacidad y la de su hijo. Hablaron sobre cómo manejarían las visitas, las preguntas y los posibles comentarios de vecinos o viajeros. Esa conversación, aunque difícil, les permitió definir un plan claro y fortaleció su confianza en que podrían enfrentar cualquier situación juntos. Los días se convirtieron en semanas y el embarazo avanzaba sin contratiempos graves. La mujer comenzaba a sentir los movimientos del bebé y, aunque a veces el cansancio era intenso, también había momentos de alegría y asombro. El ranchero compartía esas experiencias con ella, aprendiendo a reconocer los cambios, a ofrecer apoyo físico y emocional, y a participar activamente en cada etapa del proceso. Ambos comprendieron que la crianza comenzaba antes del nacimiento, en la preparación y el cuidado mutuo. Conforme se acercaba el momento del parto, la tensión aumentaba. Ambos sentían una mezcla de emoción, miedo y expectativa. La mujer estaba consciente de los riesgos y de la necesidad de estar tranquila y segura. El ranchero, aunque nervioso, se mantenía firme y atento, asegurándose de que todo estuviera listo y preparado. Cada detalle, desde la cuna hasta los utensilios necesarios, era revisado con cuidado, demostrando su compromiso y responsabilidad. Finalmente, llegó el día esperado. La mujer comenzó a sentir las contracciones y el ranchero la ayudó a trasladarse a un espacio cómodo dentro de la casa. Los momentos fueron intensos, llenos de esfuerzo, paciencia y concentración. Él permaneció a su lado, sosteniéndola, animándola y asegurándose de que se sintiera protegida y acompañada. La fuerza y determinación de ella se combinaron con la atención y cuidado de él, creando un ambiente seguro y lleno de esperanza. Después de varias horas, el bebé nació. Ambos lo miraron con asombro y emoción. Era pequeño, frágil y completamente dependiente de ellos, pero también lleno de vida y potencial. La mujer lo sostuvo en brazos, mientras el ranchero se inclinaba para observarlo con orgullo y ternura. En ese instante, todas las dificultades y temores previos parecieron desaparecer, reemplazados por un sentimiento profundo de amor y responsabilidad compartida. Los días siguientes se centraron en adaptarse a la nueva rutina. El ranchero aprendió a cambiar pañales, preparar alimentos y atender las necesidades del bebé, mientras la mujer descansaba y se recuperaba del parto. Cada pequeño éxito era celebrado y cada dificultad enfrentada juntos fortalecía aún más su vínculo. La vida en el rancho ya no era solo trabajo, era hogar, familia y cuidado mutuo. A medida que pasaban las semanas, también comenzaron a imaginar el futuro. Hablaban de enseñar al niño sobre la naturaleza, sobre las tradiciones y valores importantes, y sobre la importancia de respetar a los demás. La mujer compartía sus conocimientos culturales, mientras el ranchero enseñaba habilidades prácticas de la vida diaria. Ambos comprendieron que la educación del niño requeriría colaboración, paciencia y amor constante. La comunidad del pueblo comenzó a notar cambios en el ranchero. Ya no era solo el hombre solitario que vivía apartado, ahora era alguien que cuidaba de una familia, que enfrentaba responsabilidades y que demostraba compasión y compromiso. Aunque algunos vecinos cuestionaban sus decisiones, la mayoría respetaba la dedicación que mostraba, y eso fortaleció su posición y confianza. La mujer, aunque aún cautelosa, se sintió segura al saber que su hijo crecería en un ambiente protegido y respetuoso. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se consolidó. No había secretos importantes entre ellos, todo se basaba en la honestidad, la comunicación y el respeto.
La mujer se sentía protegida y apoyada, mientras el ranchero experimentaba la satisfacción de formar parte activa de una familia. La vida en el rancho continuaba con trabajo y cuidado diario, pero también con momentos de alegría, risas y ternura compartida. El niño creció saludable y fuerte, y cada día traía nuevas experiencias. Aprendió de ambos padres, de su madre, la fuerza, la paciencia y el conocimiento cultural, del padre, la responsabilidad, la organización y el amor por la naturaleza. La convivencia diaria les enseñó a todos a enfrentar desafíos, a valorar la vida simple y a encontrar felicidad en los momentos más cotidianos. La familia se convirtió en un equipo unido, capaz de superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, el ranchero y la mujer comenzaron a planear un futuro más amplio. Hablaban de mejorar el rancho, de cultivar más tierras, de asegurar la educación del niño y de mantener la seguridad de todos. Cada decisión era tomada en conjunto, fortaleciendo aún más la confianza y el respeto mutuo. Habían aprendido que la vida no siempre era fácil, pero que con colaboración y compromiso podían construir un hogar estable y lleno de amor. Aunque el pasado de la mujer apache y los desafíos iniciales habían sido difíciles, ambos comprendieron que cada experiencia los había preparado para enfrentar juntos el presente y el futuro. La llegada del hijo no solo había cambiado sus vidas, sino que también había creado un lazo irrompible entre ellos, basado en la confianza, el cuidado y la responsabilidad compartida. La familia que habían formado era un refugio seguro, un lugar de amor y esperanza, y un recordatorio constante de que juntos podían superar cualquier adversidad. Así, la vida en el rancho continuó, marcada por trabajo, aprendizaje y momentos de ternura. La mujer, el ranchero y el niño formaban una familia sólida, donde cada miembro aportaba fuerza, cuidado y amor. Cada día representaba una oportunidad para crecer, enseñar y aprender. La historia de cómo se encontraron, enfrentaron desafíos y construyeron un hogar se convirtió en un testimonio de resiliencia, colaboración y esperanza, demostrando que incluso en circunstancias difíciles, la vida podía ofrecer segundas oportunidades llenas de significado y alegría.